Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes compartiendo este maravilloso conocimiento. Quiero que esta clase sea sencilla, que sea práctica, que cualquier persona que vea este video sepa de lo que estoy hablando y pueda aplicarlo en su vida para que puedan recordar nuevamente su origen. Entonces, esta clase va a estar maravillosa. Vamos a entender el gran poder de la herramienta que Dios nos ha dado, que es nuestro cerebro, nuestra mente, cómo avivar nuestro espíritu, quién es Dios, quién soy yo, qué significa la Trinidad, es bien importante, y sobre todo vamos a interpretar metafísicamente qué significa el huerto del Edén, cómo funciona el sistema de domesticación y sobre todo cómo salir, ahora que tengo todo este conocimiento, cómo salgo de ahí del sistema y vuelvo al huerto del Edén, al origen, al reino de los cielos. Entonces vamos a empezar, amigos. Muy bien, amigos. Vamos a empezar primero con un versículo de Juan 1:1-3, ¿sí? Se nos dice lo siguiente aquí. Al principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Y más adelante se nos dice, el Logos estaba ahí al principio con Dios. Todo fue hecho a través de Él, sin Él nada fue hecho. Este versículo de Juan es sumamente importante, amigos. Cuando nosotros entendemos qué significa logos, logos significa pensamiento o palabra. Muy bien, cuando entendemos la ley que gobierna cómo todo fue creado, ¿sí? Es la ley de cómo la mente funciona a través del pensamiento y de la palabra. Entonces aquí podemos entender, amigos, que la ley de la creación divina está regida bajo el orden y la armonía del pensamiento perfecto. Es importante que nos demos cuenta del poder de nuestros pensamientos y de nuestras palabras, ya que todo fue hecho a través del pensamiento y de la palabra, de esta parte de la mente de Dios. Es bien importante reconocer esto, porque a veces nosotros no le tomamos la importancia al pensamiento. Es como si hubiéramos estado dormidos, pero el pensamiento es sumamente importante, amigos. Entonces, también tengo un versículo de Mateo 5:48 que se nos dice lo siguiente: sé perfecto como tu Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué significa esto, amigos? Que nosotros tenemos que alinearnos únicamente a los pensamientos que están en armonía con la conciencia de Dios. Mis pensamientos únicamente al bien. Eso es lo que yo debo de volverme consciente de mis pensamientos, ¿ok? Entonces aquí le damos la importancia a este gran versículo y entendemos la ley que gobierna cómo todo fue creado y entendemos la ley de cómo nuestra mente funciona a través de los pensamientos y de nuestras palabras. Muy bien. Cuando mis pensamientos y mis sentimientos están en armonía, yo creo un mundo en armonía al principio divino. Muy bien, ahora vamos por acá que se nos dice, ¿quién es Dios? Ya sabemos, amigos, que Dios es energía, es frecuencia, es vibración, Dios es amor incondicional, Dios no tiene rostro, Dios es espíritu, Dios es mente divina, Dios es electricidad y Dios es un principio. Recordemos que Dios es un principio. Los principios no se pueden destruir con el tiempo. Un principio siempre está ahí. Entonces, amigos, es bien importante reconocer este principio que es Dios. Dios está ahí siempre, siempre para nosotros. Aquí, amigos, cuando vemos que, por ejemplo, en la historia del hijo pródigo, que se nos dice que él se fue a un lugar lejano, cuando nosotros nos alejamos del principio de Dios, cuando desconocemos realmente quién es Dios, nos alejamos de la casa del Padre, no podemos evitar sufrir las consecuencias de estar habitando en estados de conciencia alejados del principio de Dios. Para Dios todo es bueno, y si tú ves la creación de Dios, ves que es perfecta, que es próspera y es abundante. Cuando tú ves la creación de Dios, ves que todo tiene su esencia de Dios. Toda su creación está llena de su esencia. Las plantas tienen conciencia, los animales tienen conciencia, toda la creación tiene conciencia.
Pero la diferencia entre toda esta creación de Dios es que Dios a nosotros nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo seres creadores. Esta parte que Dios nos heredó, esta parte de la mente divina, espiritual, esto es lo que nos hace diferentes a toda la creación del universo. Por eso yo debo de aferrarme únicamente al principio de Dios. Ahora que reconozco todo esto, que sé quién es Dios, yo me voy a pegar únicamente a su principio de lo que Él es, de lo que yo puedo ver. Porque si no, mi mundo exterior se encargará de añadirme cosas en mi mente. Y cuando yo me deje llevar por el mundo exterior que me incita a vivir en carencias, o ya sea por creencias o por lo que estoy viendo, ¿qué va a pasar? Yo me voy a alejar de la conciencia del Padre, donde todo es bueno, donde todo es alegría, felicidades, prosperidades, abundancia. Todo lo que puede ser Dios, yo me voy a alejar y voy a vivir en otros estados de conciencia. ¿Y qué va a pasar? Voy a sufrir las consecuencias de estar alejado de la conciencia del Padre, como el Hijo pródigo, ¿sí? Entonces hay que alinear nuestros pensamientos al bien. Por eso aquí tenemos otro versículo de Juan 14:2 que nos dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho. En la casa de mi Padre, la casa del Padre está aquí, amigos, en nuestro cerebro, en nuestra mente, es esta parte de la conciencia. Y yo puedo habitar en muchos estados de conciencia, pero debo de recordar que yo debo de alinearme únicamente al principio de la casa de mi Padre, ¿ok? Si no, voy a sufrir las consecuencias. Muy bien, acá, por ejemplo, amigos, hice como tipo una estadística de la conciencia del Padre. Cuando nosotros nacemos, estamos en la conciencia adánica, en ese estado de somnolencia, entumecidos por conciencias heredadas, porque nos van adoctrinando o domesticando en este espacio de creencias limitantes, y yo las voy aceptando como única realidad porque desconozco mi ser. ¿Sí? Entonces cuando yo entro aquí y encarno a este mundo, me olvido de mi esencia y me empiezo a apropiar de lo que ya he sido heredado en conciencia, más de lo que mi mundo exterior me va dando, ¿sí? Entonces por eso se nos dice, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Porque si yo me quedo en la conciencia adánica y no regreso a mi esencia, pues muero, ¿sí? Es estar creando desde esta conciencia limitada, esta conciencia no refinada. Entonces yo estoy creando mi mundo bajo esa conciencia y yo tengo que recordar mi esencia. Por eso es, en Cristo todos son vivificados, pero este versículo lo vamos a ver a más profundidad ahorita en la alegoría del huerto del Edén. Muchas veces nos preguntamos, ¿quién soy yo? Pues nosotros somos la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Somos una parte de la mente de Dios y nuestras mentes deben funcionar como la mente original. Recordemos que Dios nunca está separado de su creación. En la comprensión de Dios nos responde algo así: en un nivel espiritual, eres la representación ideal de mí mismo. Y en un nivel físico, eres el resultado de las leyes de mi mente, poniendo en acción esta representación. Porque las leyes que rigen el universo siempre están aquí para nosotros. Nuestro mismo Padre, Dios, el Creador, funciona bajo estas mismas leyes, ¿sí? Entonces nosotros estamos creando, ya sea desde este lado de la mente crística que yo tengo que despertar, hacer creaciones y manifestaciones espirituales directamente de mi mente, o estoy viviendo físicamente únicamente con el sudor de mi frente desde esta conciencia de limitación. Eso es lo que somos nosotros. El propósito de nosotros, amigos, es despertar la conciencia espiritual, la esencia de nuestro ser, volver al huerto del Edén para cumplir el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Muy bien, ahora vamos a pasar aquí, amigos, a ver qué es la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Muy bien. La Trinidad, amigos, como bien sabemos, comúnmente se conoce como Padre, Hijo y Espíritu, ¿sí? Esa es la Trinidad. Y en un tema más abstracto lo podríamos ver como idea en mente, que es la inspiración de Dios, el plan en la mente y la expresión. Aquí, amigos, aunque parezcan tres aspectos, en realidad son una unidad, ya que cada una de ellas se considera a sí misma como manteniendo a las otras dos, aunque en el proceso de creación se presenten por separado. Es bien importante, amigos, entender
que la Biblia siempre nos habla de la conciencia. Aquí, como podemos ver, Padre, Hijo y Espíritu Santo parecen ser tres aspectos diferentes, pero realmente son uno mismo. La inspiración de nuestras ideas, el plan en nuestra mente y luego la expresión. Jesucristo reconoció eso, Jesucristo, el gran pensador, Él lo reconoció y se identificó con la divinidad diciendo lo siguiente. Aquí puse un versículo de Juan 14:9 que nos dice: tanto tiempo viviendo conmigo y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. Y reconociendo a un Jesús la superioridad del principio que él encarnaba, también afirmó en Juan 10:30: mi Padre y yo somos uno, pero mi Padre es más grande que yo. Espero que pueda transmitirles realmente lo que significa esta Trinidad y se den cuenta, amigos, que forman parte de la misma conciencia. Muy bien. Ahora es importante, amigos, reconocer lo siguiente. ¿Cómo se compone la mente de Dios? La mente de Dios se compone de espíritu, alma y cuerpo. Y la mente humana se compone de espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Dios, Elohim, espíritu, crea. El yo soy, nuestro yo Jehová, que viene siendo nuestra alma, el gran yo soy, forma. Y Adán, aquí que viene siendo nuestro cuerpo, es donde se expresa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que somos la misma, o sea, nosotros podemos darnos cuenta que somos la misma Trinidad, o sea, somos parte de esta misma conciencia. Por eso, aquí, amigos, en el Salmo 82:6 se nos dice: sois dioses, vosotros sois dioses, hijos del Altísimo, porque nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, es bien importante reconocer todo esto, amigos, y darnos cuenta, porque tenemos que despertar todas las cualidades de nuestra mente. Ahora vamos a pasar a qué significa Jehová. ¿Sí? Jehová, amigos, significa yo soy, y en términos hebreos significa Yahweh. Yahweh es masculino y Weh es femenino. Esto, amigos, es la representación de la unión de la sabiduría y el amor, ¿sí? Como núcleo de procreación. Por eso en Génesis 2:24 se nos dice: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán en una sola carne. Es decir, que no, recordemos que la Biblia nos está hablando siempre de la mente, de la conciencia, de nuestros hemisferios, de nuestro cerebro. Muy bien, esto significa que yo tengo que despertar al yo soy que está dentro de mí, sí. Es que yo tengo que alinear esta parte, hombre y mujer, que quiere decir amor y sabiduría, en una sola carne, y hacer creaciones espirituales, ideas que estén enfocadas en el amor y la sabiduría, ¿sí? Eso es despertar al gran yo soy que está dentro de mí. Yo tengo que hacer núcleo de procreación desde la sabiduría y el amor, ¿sí? Muy bien, amigos. Ahora por acá, por ejemplo, en Mateo 19:28 se nos dice, o sea, ¿cómo despertar al gran yo soy? A esta parte de mí que me va a unir a la conciencia del Padre. ¿Cómo la voy a despertar? Jesucristo nos dijo: cuando el hombre en este estado de regeneración despierte las cualidades de su ser, se sentará en el trono, en los 12 tronos al lado mío, para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Cuáles son estos 12 tronos, amigos? Es la fe, el amor, la imaginación, la valentía, el juicio, la telepatía, la inteligencia, la sabiduría. ¿Y cómo me voy a apropiar yo de todo esto? Por medio de la meditación y la oración. La meditación y la oración son básicas, porque cuando nosotros nos conectamos en la frecuencia de saber quién soy y por qué estoy aquí, y todos los días estoy conectada en esa frecuencia, en ese estado de meditación, la información va llegando. La información va llegando, se van presentando esas pruebas en tu vida, ya sea videos, ya sea libros, ya sea alguien que te dijo algo, y tú vas avivando ese espíritu del gran yo soy. Entonces tú vas saliendo de ese estado de adormecimiento en la conciencia adánica para despertar el gran yo soy dentro de ti. Nuestras creaciones deben estar alineadas en la sabiduría y el amor, ¿sí? Entonces, muy bien, amigos, ahora vamos a pasar
a la alegoría del huerto del Edén. ¡Wow! Maravillosa esta alegoría metafísicamente. Vamos a verla. La alegoría del huerto del Edén, amigos, nos habla de la conciencia individual, ¿sí? Una conciencia individual. Recordemos que la Biblia siempre nos está llevando a hablarnos de nuestros hemisferios. Aquí, ¿qué representa Eva? Eva representa el alma dentro del ser humano. Es el amor, es esta parte de la mente subconsciente donde se generan los sentimientos. Sabemos que nuestra mente subconsciente trabaja a base de sentimientos, ¿sí? ¿Qué representa Adán? Adán es la sabiduría, ¿sí? Es esta mente más racional, es la mente consciente, la sabiduría. ¿Qué representa la serpiente en el huerto del Edén? La serpiente, amigos, representa esa conciencia negativa dentro de cada uno de nosotros. Es esa vocecita que te dice, cuando tú quieres hacer algo, ¿no? Tienes un propósito de cambiar tu vida, de ser mejor cada día, no sé. Quizás tienes el propósito de elevar más tu conciencia, de levantarte más temprano para hacer tu meditación. ¿Y qué pasa? Esta vocecita que es la serpiente sutil y la más astuta de las bestias que te dice, no hombre, no lo hagas, no te levantes, pues que acabo, no hombre, otro día lo haces, ¿no? Esta vocecita también te insinúa a hacer cosas o ideas que están muy alejadas de la conciencia de Dios, muy alejada de los principios de Dios. Te enseña a ver el bien y el mal. Es esta parte de la conciencia reptiliana, se le llama así porque es la conciencia de la serpiente. Cuando nosotros caemos en estas ideas que no están alineadas con la sabiduría y el amor, nosotros, amigos, nos lleva a dolor y sufrimiento. Es como, por ejemplo, yo nada más me dejo llevar por, en este caso como Eva, ¿no? Que Eva está representada por la mente subconsciente, el sentimiento. Y que viene la serpiente y le dice, probar de él es agradable a la vista y te va a dar conocimiento. Entonces tú te dejas llevar por la emoción de lo que esa idea te produce y te olvidas de la sabiduría, no la tomas en cuenta, dejas la cualidad de la inteligencia, que es una cualidad que pertenece a la conciencia crística, a la conciencia del principio de Dios. Entonces, esta decisión que tú tomas es únicamente donde consideraste el sentimiento y te dejaste llevar por esa apariencia, pues te va a llevar a dolor y sufrimiento. En nuestro mundo exterior también existe esta conciencia, ¿no, amigos? Esta conciencia donde el sistema nos da este tipo de domesticación de creencias limitantes y donde nos dice es agradable a la vista. Entonces, cuando el ser humano se enamora tanto de su mundo exterior que pierde de vista el propósito al que vino aquí al mundo, se queda tan atrapado. Es como, por ejemplo, cuando tú te quedas atrapado en un vicio o en algo que dices, de primero te sabe bien y lo sientes bien, ¿no? Pero ya después tu cuerpo es el que domina, tu cuerpo domina y te dice quiero más, quiero más, quiero más, y tú estás acabando con tu cuerpo porque estas sugerencias que son de esta mente, pues esta mente reptiliana o conciencia no refinada te llevan a un estado de supervivencia, a un estado en el que tú ya dependes de eso y te va a llevar a dolor y sufrimiento. Cuando nosotros no tenemos dominio de nuestros sentimientos ni de nada de esto, pues caemos en esta situación, ¿sí? Entonces, amigos, por eso se nos dice también que el hombre tendrá que ahora trabajar la tierra con el sudor de su frente, ¿sí? ¿Por qué, amigos? Porque nosotros, amigos, cuando nos alejamos del principio de Dios y constantemente nuestras ideas, nuestros pensamientos están mal enfocados y mal alineados, tenemos que trabajar con el sudor de nuestra frente porque nos hemos olvidado tanto de la esencia que estamos viviendo en un estado de supervivencia y pensamos que nosotros tenemos que vivir con el sudor de nuestra frente. Pero cuando nosotros despertamos al gran yo soy y nos damos cuenta de todas las cualidades de nuestra mente, de todo lo que es el Padre que siempre está aquí conmigo, yo me doy cuenta que yo puedo hacer manifestaciones espirituales como Jesucristo nos lo enseñó. Jesucristo logró disciplinar todas las cualidades de su mente, entendió la conciencia del Padre y a pesar de tantas tentaciones que pudo ver en su mundo exterior, Él no cayó ahí, ¿sí? Él hacía manifestaciones espirituales. Él decía, yo
yo estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Ustedes son de abajo y por sus pecados morirán. Es decir, amigos, que nosotros tenemos que despertar esta conciencia del yo soy, la conciencia crística a través de todas las cualidades de nuestra mente, para que nosotros hagamos manifestaciones espirituales y volvemos a la conciencia del Padre. Aquí, amigos, en este mundo que estamos aquí, si hay algo que siempre ha estado en batalla, es el conocimiento y la ignorancia. Hay muchas personas, amigos, el sistema que tiene muchísima sabiduría y conocimiento, y a través de tanta sabiduría y conocimiento, ellos pues nos llevan a este estado de limitaciones para que no despertemos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el sistema tiene el conocimiento, sí, pero no tiene el amor. O sea, no está trabajando con el matrimonio perfecto, la sabiduría y el amor. ¿Cómo funciona el sistema de domesticación, amigos? Aquí lo vemos. Déjenme hago el pizarroncito por acá. Aquí lo vemos. El proceso de domesticación, amigos, viene desde las conciencias heredadas de nuestros padres. Ya el sistema está tan arraigado que nuestros mismos padres nos van llevando hacia esta conciencia de limitaciones y de creencias. Entonces, por eso les decía que aquí lo que siempre ha estado así como que es el conocimiento contra la sabiduría, el conocimiento contra la ignorancia. Que no se sepa el conocimiento, porque cuando nosotros despertemos el gran yo soy, el gran conocimiento, las cualidades de nuestra mente y entendamos quiénes somos realmente, que somos seres creadores y que siempre hemos estado creando, ya sea desde la conciencia adánica entumecida o ya sea desde la conciencia ya crística, donde ya nadie te puede manipular y no eres vulnerable para nadie. Entonces, por eso es que se dice que el pueblo de Dios fue destruido por falta de conocimiento. Aquí vemos que este sistema no quiere que los seres humanos despertemos y nos demos cuenta quiénes somos, porque si nosotros despertamos dejamos de ser vulnerables y manipulables por el exterior. Entonces, todo empieza desde la conciencia. Heredamos conciencia de creencias limitantes y las adaptamos como única realidad. Y vamos así a lo largo de nuestra vida, haciendo creaciones limitadas, ¿sí? Entonces, amigos, ¿cómo todo nace? Nace desde la idea, el pensamiento, hábitos de pensamientos, se forma una creencia, esta creencia genera vibración y luego entra la ley de atracción y luego se crea la manifestación. ¿El sistema cómo funciona? El sistema crea monopolios que nos generan dependencia y cómo nos tienen siempre atrapados, amigos. Nos tienen atrapados por medio de, esto viene desde muchísimo antes. No sé si ustedes recordarán en las películas que hemos visto, desde los griegos, que cuando el pueblo quería despertar, les decían, dales pan y circo. ¿No? ¿Qué significa pan y circo? Así literalmente, que generaban peleas y les daban comida a las personas para que ahí entretenlas, para que no se despiertan. Ahora pues estamos en una evolución y el entretenimiento ahora es diferente. Buscan maneras de que nosotros nos adentremos siempre en el celular, que estemos distraídos, ya sea por espectáculos, por todo esto, pero que no nos cuestionemos absolutamente nada y sigamos en este proceso donde nuestra alma no logre evolucionar, donde esta alma no evolucione y se vuelva a quedar atrapada aquí. Aquí, amigos, por ejemplo, la sabiduría está en este sistema. Ellos, esta conciencia y este conocimiento que ellos tienen ha sido heredado de generación en generación y este conocimiento que ellos tienen no quieren que nosotros lo conozcamos. Ellos, digamos que están dominados por un poder egoísta. Solamente se ve, lo podemos ver, cómo hay tanta ¿cómo se dirá? Hay mucha disparidad, algo así. O sea, no hay igualdad. Entonces, amigos, aquí podemos ver la conciencia. Ellos tienen la sabiduría y el conocimiento, pero no tienen el matrimonio perfecto, no existe el amor, solamente tienen la sabiduría que usan para dominar. Por ejemplo, aquí les puse un versículo, que es el versículo de Juan 9:39, que se nos dice, Jesucristo nos dice, he venido al mundo para que los que ven sean cegados y para que los que no ven puedan ver, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que los que ven sean cegados, o sea, el sistema, estas personas que siempre han visto, pero que no quieren que nosotros despertemos, y los que no ven, porque nosotros, amigos,
a base de todo este adoctrinamiento y de las conciencias heredadas y todo esto, pues no vemos, o sea, estamos cegados, como en Mateo se nos dice, Dios curó a un ciego de nacimiento, Dios me curó a mí, amigos, les puedo decir, Dios me curó a mí, yo nací ciega, espiritualmente nací ciega y Dios me curó el día que yo por libre albedrío le pedí que quería conocerlo, Dios me abrió mis ojos, así mismo este versículo, por eso Dios dice, he venido para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Este sistema que no nos deja avanzar, que no nos permite seguir avanzando. Muy bien, aquí por ejemplo también puse otro versículo, aquí en el sistema de domesticación. ¿Qué significa? Gálatas, en Gálatas 5:1, ¿qué se nos dice? He venido para que sean libres, para que dejen el yugo de la esclavitud, porque Dios, amigos, recuérdense que a todos nos dio talentos, Dios nos dio talentos para que nosotros los demos a manifestación y para que a través de la conexión con el principio de Dios podamos escuchar esas ideas de bien, esas ideas de inspiración, esas ideas de nuestros talentos, que muchas veces estamos, no, es que yo no puedo dejar esto porque es lo seguro, no, es que tengo miedo, porque el sistema te tiene en el miedo, en las vibraciones más bajas, en la preocupación. ¿Y qué pasa? Eres vulnerable, eres manipulable para ellos. Tenemos que recordar quiénes somos a través del despertar de todas nuestras cualidades mentales, amigos. Cuando Jesucristo murió en la cruz, el mensaje que Jesús quiso transmitirnos, amigos, fue que el alma no muere. ¿Sí? El alma no muere, Él venció la muerte. ¿Por qué venció la muerte? Porque Él resucitó, amigos, y nos dio, el gran mensaje que Jesucristo y estos grandes pensadores, pero Jesucristo hecho carne, Dios hecho carne, que vino porque vio cómo estaba el pueblo, en un pueblo lleno de creencias y supersticiones. Entonces, aquí Jesús venció la muerte. Y el mensaje que nos quiere dar es que nosotros tenemos que quitarnos de la mente la creencia de que debemos morir, porque el alma no muere. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero recuerden, amigos, que dentro de nosotros tenemos el poder de evolución, de creación, porque Dios y yo somos uno, mi Padre y yo somos uno. Entonces, si yo me quedo atrapada en las creencias que el sistema me ha hecho creer en que yo voy a morir y eso se va a hacer, ¿sí? Eso va a pasar, porque Dios ya me dio eso y yo debo de quitarme la creencia de morir. Yo tengo el cuerpo espiritual. Cuando tú entiendes realmente el poder espiritual que es Dios, que Dios en su proceso creativo, Él no come, Él no duerme, o sea, Dios no muere, nuestra alma no debe de morir. Por eso el sistema te atrapa, para que tú no sepas quién eres, para que sigas atrapado en las creencias de limitaciones, en las creencias de la carencia. Pero cuando tú te vas quitando como esas vas despertando como las capitas de cebolla, hijo, te vas quitando de los ojos todas esas gasas que no te dejaban ver, empiezas a ver la creación tal y como Dios la hizo, empiezas a ver que realmente hay un mundo abundante y hay prosperidad por todos lados que no te la acabarías. Y entonces te das cuenta que la carencia es mental y que se basa en tus creencias, las creencias que nos han arraigado desde tanto tiempo, amigos, creencias que no nos permiten avanzar, creencias en las limitaciones del dinero, creencias en las limitaciones del amor, en cualquier tipo de creencia que no te permite evolucionar. Cuando estamos en estos estados de carencia, estamos alejadas de la conciencia de Dios, de su principio. Dios es prosperidad, es abundancia, tenemos su esencia, somos seres creadores. Entonces, cuando tú empiezas a entender realmente el poder de las creencias que rigen en tu vida, hijo, eso, tu vida empieza a cambiar para siempre. Entonces, amigos, en Corintios, Pablo nos dice que tenemos cuerpo animal y tenemos cuerpo espiritual. ¿Qué significa esto, amigos? Sí, que tenemos este maravilloso cuerpo físico, cuerpo físico perfecto, que lo amo. Entonces, y también tenemos el cuerpo espiritual,
¿Podemos vivir de nuestro cuerpo físico? Claro que sí, Dios nos dio los órganos y Él trabaja a través de todo nuestro sistema nervioso y demás y se regenera, ¿no? Pero también tenemos esta parte de cuerpo espiritual que es la conciencia del Padre, donde Dios no come, Dios no duerme y Dios, tenemos esta parte, este cuerpo espiritual que se alimenta únicamente de la energía de Dios. Imagínense, amigos, pero vamos gradualmente, entonces te das cuenta que nada es indispensable en este mundo, que vinimos aquí a vivir una experiencia maravillosa, a encontrar la tierra prometida de leche y miel que Dios nos ha dado. ¿Por qué tantos escritores y autores han entendido esta verdad y han dejado sus libros? Y quizás ellos dejaron esos libros y en ese tiempo y en esa época, pues la gente quizás estaba menos evolucionada en conciencia y no la entendía. Pero entonces entendemos que todo esto que ellos dejaron está aquí para nosotros, para esta nueva generación, para que nos demos cuenta del gran poder y recordar y terminar la creación que Dios ya hizo. Porque recordemos, amigos, aunque pueda parecer que ahorita la oscuridad gobierna el mundo, realmente la creación de Dios está terminada, la obra de Dios está terminada. En Génesis recordemos que Dios ya terminó su creación. En el día sexto Él tuvo la idea de un ser humano perfecto, un ser humano perfecto como Él, y ese ser humano está potencialmente en cada uno de nosotros, llevando su proceso de acuerdo a la ley para su manifestación, que es el gran yo soy, que es el ser espiritual. Es vivir en esa conciencia y en ese principio de Dios, realizar manifestaciones espirituales que estén alineados de la sabiduría y el amor. Entonces, amigos, nosotros nos damos cuenta que somos libres, y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, esa voz de inspiración, esas ideas que Dios nos da para que seamos libres, para que podamos vivir en el propósito de Dios, cuando nosotros vibramos en la energía de la inteligencia de Dios, entonces todo viene a nosotros por añadidura. Todo viene por añadidura. Por eso se nos dice, busca primero el reino de Dios y todo vendrá a ti por añadidura. Nosotros, amigos, al inicio se nos dice que en Génesis, Jehová, el yo soy, esta mente divina, nos puso en el huerto del Edén. Estábamos en el huerto del Edén. Inicialmente nosotros, amigos, estábamos alineados únicamente al principio de Dios, a las creaciones espirituales. Pero nos perdimos en el momento en que empezamos a comer del árbol del bien y el mal. Es decir, me empecé a apropiar de pensamientos alejados de la conciencia de Dios. Empecé a ver el mal y me quedé consumiendo el mal, los pensamientos negativos. Y esos pensamientos negativos, esas creencias negativas, se están manifestando en mi mundo, ¿sí? Entonces, amigos, es bien importante conocer todo esto. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, bueno, y ahora que tengo todo este conocimiento, ¿cómo puedo llevarlo a la práctica en mi mundo real? Bueno, hay que morir para volver a nacer. No se puede poner vino nuevo en vasijas viejas. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué nos va a ayudar? Las afirmaciones, la negación, ¿sí? Esto, la meditación y la oración, piezas fundamentales para salir del sistema, piezas fundamentales para lograr el propósito de Dios, el gran yo soy, ¿sí? Cuando nosotros nos damos cuenta cómo fuimos en este proceso de domesticación y que estamos constituidos por hábitos, cuando aprendiste a caminar, cuando aprendiste a andar en la bici, así lo mismo, ahora voy a eliminar ese programa que fue, digo, se oye fácil, pero realmente es un trabajo de todos los días. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que buscar los tiempos para salir del sistema que me trae a la corre y corre, que a la corre y corre, que no tengo tiempo y luego ya lo único que quiero es entretenimiento y ya se me fue el día y voy a volver al mismo ciclo repetitivo. Entonces no, yo tengo que despertar la cualidad de Dios, que es la inteligencia, y decir, ok, me voy a dar el tiempo para conectarme con Dios en la meditación, les voy a dejar yo unas afirmaciones en la cajita de información. Entonces, tú cambia tu rutina ahora de hábitos. En lo que te vas separando de ese sistema, tú vas a ir cambiando tu sistema de hábitos. Ahora te vas a levantar y lo primero que vas a hacer es dar gracias a Dios. Gracias, Padre, por este día.
gracias, hoy será un día extraordinario. Dices tu afirmación, a mí me encanta decir, Padre mío, te pongo antes que mi hoy para que me guíes, me ayudes, me cuides y me ayudes a prosperar. Padre mío, te pongo antes que mi hoy para que me guíes, me cuides y me ayudes a prosperar. Hago una afirmación del Salmo 23, lo hago para la abundancia en mi vida, ¿sí? Entonces yo todas las mañanas eso es lo que hago. Primero agradezco a Dios y me lleno de todas estas afirmaciones. Ahora, ¿qué pasa, amigos? Van a venir muchas pruebas porque es parte de la evolución del ser humano. Cuando vengan esas pruebas, siéntete contento y feliz, porque otra de las cualidades de la mente divina de Dios es esperar siempre lo mejor. Cuando tú estás con esa fe absoluta de que en mi vida yo estoy conectada con Dios, sé quién es mi Padre, como Jesucristo lo reconoce, sé quién es Dios, para Dios todo es bueno. Si yo estoy conectada con el principio de mi Padre, yo no puedo ver otra cosa en mi mundo. Entonces yo tengo una actitud positiva de que cualquier cosa que aparentemente no sea agradable, yo me quedo en la confianza y en la fe de que eso es para mi mayor bien. Entonces, ¿qué pasa? Van a venir esas pruebas y circunstancias que aparentemente negativas, pero si yo me mantengo en la actitud positiva, eso aparentemente negativo se va a transformar en una bondad para tu vida, en algo maravilloso. Pero tú tienes que estar preparado, ser inteligente, con discernimiento para saber y mantenerte en la fe de que eso es para tu mayor bien, que nada perturbe tu mente. Recuerda quién eres, recuerda quién es Dios. Muy bien, por eso, amigos, Génesis es un libro maravilloso, nos enseña cómo despertar las cualidades de nuestra mente. Apocalipsis, todos los libros de la Biblia son maravillosos, amigos, pero estos dos, Génesis y Apocalipsis, son libros muy parecidos. Apocalipsis, hijo, es un libro maravilloso de despertar de cualidades de la mente, donde te enseña a despertar las cualidades, sobre todo el poder del discernimiento. Cuando tú ya tienes bien disciplinadas tus cualidades, bien despiertas esta parte de la mente de Dios heredada, estos 12 tronos, 12 cualidades, el discernimiento es muy importante. ¿Por qué, amigos? Porque el discernimiento, amigos, nos enseña a no ser manipulables ni vulnerables por cualquier cosa en el exterior. Cuando el sistema o este lado oscuro te quiera venir a asustar y te quiera... ¿Saben cómo funciona tu mente? Tu mente subconsciente funciona a través de las impresiones que tú vas aportando un sentimiento. Entonces, cuando tú veas esto, que están pasando cosas que no son agradables, inarmoniosas, tú vas a ser indiferente. Tú ya despertaste las cualidades de tu trono crístico. Entonces tú ya tienes discernimiento para saber que eso no es propio del ser. Entonces dejas de ser parte del juego del sistema. Es indiferente para ti. Has despertado las cualidades de tu mente. Entonces, amigos, me gustaría hacerles un capítulo del Apocalipsis. Me gustaría hacerles un capítulo de Mateo, de cómo Jesús nos enseña a través de la Biblia todas estas conciencias que han ido generación tras generación, y luego Él aparece, la conciencia crística. Jesucristo, amigos, es el camino que nos lleva de regreso al huerto del Edén. Jesucristo es el camino que nos lleva de regreso al huerto del Edén, porque Él es el patrón a seguir. Cuando en Apocalipsis nos habla de que habrá la segunda venida de Cristo, esa segunda venida de Cristo, amigos, es en nuestra mente. La segunda venida de Cristo es el nacimiento del Cristo, de la mente crística en nuestra mente, por la disciplina, el despertar de todas las cualidades de mi mente, entender el funcionamiento de mis sentimientos y mi sabiduría, Adán y Eva. Cuando yo logre volver a Eva, amor, y cuando yo, la mente consciente, se vuelva hacia acá, habré logrado despertar todas esas cualidades y habré logrado cumplir el propósito de Dios, amigos. Es importante estar conectados en esta frecuencia. Es importante que no dejen este mundo sin hacer de este mundo lo mejor, ¿sí? Estamos aquí para vivir un mundo maravilloso. A eso vinimos aquí, a experimentar un mundo maravilloso. Cuando nosotros estamos en la más grande frecuencia de nuestro ser, cuando hacemos eso que nos gusta, que nos agrada,
Estamos vibrando alto, todo viene por añadidura, amigos, todo. No dejen que el miedo ni nada los aparte de cumplir esa señal que Dios te da. Dios te está hablando por medio de inspiración. Y en ese propósito, amigos, pues como bien sabemos, también estamos en este mundo físico para disfrutarlo, todo lo que el mundo físico nos da, pero sin olvidarnos del principio de Dios y del propósito del por qué estamos aquí. Vinimos para principalmente recordar quiénes somos, despertar gradualmente la conciencia de nuestro ser y después compartir con todos este despertar para que entre más rápido despertemos, amigos, logramos llegar a esa creación que Dios tuvo con cada uno de nosotros, el ser humano espiritual, el ser humano perfecto, hacer creaciones espirituales y no desde el sudor de nuestra frente, en estar pico y pala, sino que tú te conectas desde el espíritu, tus ideas. Cuando tú entras, por ejemplo, en Génesis, en nuestro video anterior, que vemos que primero pues despiertas, ¿no? Se hace la luz, soy más que un cuerpo físico, después te das cuenta, estableces la fe en el segundo día. En el número 3, la imaginación. Wow, la imaginación, una cualidad maravillosa. Y luego después, la telepatía, cómo te conectas en ese estado de somnolencia y de meditación y empiezas a imaginar la vida que deseas. Nadie puede entrar tan fácilmente al huerto del Edén, porque el huerto del Edén solamente pueden estar las ideas que están enfocadas con la sabiduría y el amor genuinas. Entonces, después todo esto se manifiesta. Tú tienes juicio para identificar qué ideas están alineadas al principio de Dios y qué ideas están hablándote de la conciencia reptiliana, esta conciencia pues no refinada, ¿no? Entonces, tener mucho discernimiento con nuestras ideas, mucho juicio. También me gustaría mucho, amigos, hacerles un video pues de cómo usar nuestra imaginación, cómo ir poco a poco despertando la imaginación. Me gustaría, amigos, desde este punto pues recordarles, amigos, que no dejen este mundo sin realizar los deseos de su corazón, esos talentos que Dios te dio, que no queden reprimidos. Cuando vemos la escala de la vibración, nos damos cuenta que la vergüenza está al final de la escala de la vibración. ¿Por qué? Porque Dios nos dio talentos. Y muchas veces, ¿qué pasa? Los reprimimos porque decimos, no, es que qué vergüenza hacer eso, no, es que mi familia no me va a aceptar si yo hago este talento, o no sé, porque venimos de esas conciencias heredadas y de adoctrinamientos ortodoxos y que decimos, no, eso no está bien. Pero no, amigos, nosotros tenemos que hacer lo que sea que Dios nos mande, esa inspiración, ese talento. No importa que nadie es más, si tú dices, es que yo me encanta hacer cuadros y nadie compra tus cuadros, no importa. Que tú quieres hacer videos porque te encantaría expresar algo, haz lo que te gusta cantar, haz lo que te gusta. Tus talentos tienes que demostrarlos al mundo, aunque no los puedan comprender o aunque nadie los pueda comprar, ¿sí me entiendes? Pero cuando tú haces eso que Dios te da, todo llega a ti por añadidura, en prosperidad y abundancia. Espero que puedan entenderme esto que les quiero decir y que hagan esos talentos. Muchas personas, como estos grandes autores y pensadores de aquellos tiempos, dejaron sus libros y quizás nadie los pudo entender en ese momento. Y miren, ahora esos libros están haciendo su función aquí y ahora. Entonces, tu éxito depende de que tú des a la luz esos talentos que tú tienes, aunque nadie los comprenda. El éxito es que hagas eso que a ti te gusta. Haz lo que te gusta, no te quedes sin hacer eso que deseas. Entonces, cumple ese propósito de Dios. No te pierdas en el mundo exterior, no te pierdas en ese camino. Recuerda que estamos aquí para disfrutar, pero para no apegarnos a nada, para ser seres que sean generosos, armoniosos, llenos de empatía, de amor con nuestro prójimo, porque recordemos que Dios es amor incondicional. Y es importante conocer cómo funciona este sistema, pero sin juzgar a nadie, amigos, sin juzgar a nadie, porque si seguimos el ejemplo de Jesús, Jesús no juzgaba absolutamente a nadie, no juzgaba a nadie. Entonces, evítense juzgar a alguien, eviten la queja. Cuando nosotros despertamos la conciencia, vamos despertando gradualmente esa conciencia del yo soy, esa conciencia crística o a la que Jesucristo llamó el Padre. Nos damos cuenta que una de las cualidades es la inteligencia.
Entonces yo ya no me puedo dejar tan fácilmente involucrar por el mundo exterior, por esas pruebas. Ay, que me voy a enojar porque me dijo esto, que porque me pitó, que porque el tráfico, que no. Yo tengo que usar mi inteligencia porque sé que mi energía vibra. Y el lenguaje del universo es la vibración. Por eso es bien importante que también conozcamos las leyes que rigen el universo, que el lenguaje del universo es la vibración. Yo tengo que cuidar mi vibración. Esa es una cualidad de Dios, es la inteligencia. Entonces, deja fluir las cosas, ten la fe en lo que eres. Dios nunca está separado de su creación, nunca. Y lo más maravilloso de todos es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza para crear un mundo maravilloso, ¿sí? Entonces, vamos a eliminar todas esas creencias, amigos. Lo que crees, lo creas. Empieza a creer quién eres, empieza a saber que eres un ser maravilloso, créetela, créetela. Me gustaría mucho también, amigos, ya para cerrar este video, contarles una historia real de cómo funcionan las creencias en nuestro mundo y cómo vivimos en el mundo de las creencias. Por esto estos grandes pensadores venían para enseñarnos que no caigamos en las creencias que el mundo exterior o este mundo oscuro nos quiera someter, porque también podemos caer en las manifestaciones colectivas. Entonces, en Japón, amigos, se hizo un estudio con niños que eran alérgicos a cierta planta. Entonces, ellos agarraron la planta a la que supuestamente ellos eran alérgicos y se las pasaron por el brazo, pero les dijeron a los niños, esta planta no es es una planta que no es a la que ellos eran alérgicos, y se la pasaron y el niño no sintió nada. Y después agarraron otra planta que sí, esta planta pues ahora sí literalmente era como cualquier plantita. La venenosa a la que ellos eran alérgicos se la pasaron primero y no sintieron nada, ¿no? Y luego les pasaron la otra y les dijeron, esta es la plantita a la que ustedes son alérgicos, y se la pasaron por el brazo. ¿Y qué creen? El brazo empezó a llenarse de alergia. Es importante, amigos, que conozcamos el funcionamiento de nuestra mente. Nuestra mente es la herramienta que Dios nos ha dado. Es importante que conozcamos el poder de nuestra mente consciente y subconsciente y cómo funciona, para que no nos quedemos atrapados en el mundo material. Cuando nosotros nos dejamos llevar por todas estas creencias, que son las que gobiernan el mundo y que el sistema sabe cómo funciona, si nos quedamos atrapados en estas creencias, entendemos que vamos a morir, ¿sí? Pero nosotros vamos a eliminar esa creencia de que debemos morir. También, amigos, es bien importante reconocer esta serpiente, la conciencia no refinada, que la podemos ver desde nuestro interior, que es este lado oscuro de nuestra conciencia, y no escucharla, ¿sí? Simplemente es dominarla. Y en el mundo exterior no quedar atrapados por esta conciencia también de estos grandes seres oscuros que nos atrapan, porque muchas veces nos quedamos atrapados por lo que el mundo exterior nos ofrece, esas ideas, pero esas ideas están ligadas a la persona que los creó. Entonces, como bien sabemos, muchas personas han tenido ideas, pero son ideas que no están alineadas a la sabiduría y el amor. Entonces, amigos, tengamos juicio y discernimiento para no quedar atrapados en esos placeres sensoriales del cuerpo. Cualquier tipo de placer sensorial nos va a atrapar y nos va a llevar al dolor y al sufrimiento. Es importante reconocer, amigos, que nuestro cuerpo es maravilloso y se puede regenerar en cualquier instante, pero tenemos que alinear nuestras cualidades mentales, entrar a la meditación y conectarnos únicamente a la conciencia del bien, y nuestro cuerpo se va a regenerar porque Dios es lo que quiere. Dios quiere que vuelvas a Él. Está la historia del hijo pródigo, una historia maravillosa, amigos. Cuando nosotros estamos en este tipo de situaciones, solamente estamos en un lugar lejano, pero sabemos cómo regresar al huerto del Edén. Es una manera sencilla. El Padre siempre está aquí para darnos lo mejor. Él siempre está ahí, es un principio. Aprópiate del principio de Dios, aprópiate del bien, aprópiate de los principios del bien. Tú vas a gobernar nuevamente tu huerto del Edén cuando tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, tus sentimientos estén en armonía. Y recuerda siempre que como un hombre piensa en su corazón, así es Él. Por eso se nos dice, como es arriba, es abajo. Como pienso y siento, se manifiesta en mi mundo. Son creaciones, ya sea limitadas desde la conciencia adánica de creencias falsas y limitantes, a realizar
creaciones espirituales desde el principio, que es Dios. Para Dios todo es bueno y todo el bien se manifiesta en mi vida. No le doy. Aunque tengamos el bien y el mal, no son adversos entre sí. Yo únicamente me enfoco en el bien y simplemente domino esa parte oscura. Entonces, ¿por qué el sistema existe? Existe, amigos, porque muchas personas todavía necesitan del sistema, porque no tienen este conocimiento, ¿sí? Entonces se quedan atrapadas en ese mundo y caen en enfermedades. Entonces ocupan el sistema. Pero cuando nosotros seamos más esa masa crítica y cuando nosotros seamos inspiración para los demás, el sistema simplemente va a dejar de desaparecer. Vamos a hacer la nueva era, esas manifestaciones espirituales. Yo, amigos, en lo personal me siento bien agradecida de estar en esta nueva era. Como se nos ha dicho en Éxodo, que lo que nosotros no arreglemos en conciencia lo padecerán nuestra primera, segunda, tercera y cuarta generación. Entonces es bien importante, amigos, que hagamos esos cambios, porque nosotros nos heredamos conciencia a nuestros hijos. Entonces, así yo, amigos, desde mi perspectiva, vi estas conciencias heredadas desde mi abuelita, conciencias heredadas a mi madre. Vi a mi madre fallecer desde esta conciencia limitada, amigos. Y por eso también estoy aquí haciendo esto, porque me gusta cumplir con el propósito al que vine. Escucho a Dios, estoy conectada en su frecuencia y Él me permite ir haciendo todo esto, y es como algo que no me deja estar tranquila hasta que yo pueda compartir todo esto con ustedes. Entonces, amigos, es bien importante por eso tener esas cualidades bien despiertas, los 12 trenos, las 12 cualidades de nuestra mente, para no ser vulnerables ni manipulables por el exterior, hacer manifestaciones desde nuestro huerto del Edén, ese huerto del Edén maravilloso que Dios nos dio, despertar al yo soy a través de las cualidades de nuestra mente, el gran yo soy, el yo Jehová. Por eso entendemos, amigos, que aunque sean tres, somos uno, ¿sí? Parecen tres cosas. Primero es la inspiración que viene de Dios, la energía infinita, y luego es el plan en nuestra mente, y luego es la manifestación. Parecen tres cosas diferentes, pero son una misma. Primero, por ejemplo, está la idea de la flor. Tú ves la flor, la idea de la flor. Pero detrás de la idea de la flor está la dispensación de energía de Dios. Esa energía que sostiene la flor, esa energía que sostiene todo lo que son la madre tierra. ¡Wow! Es la energía, dispensación de Dios. Se dice, amigos, que muy poco hemos utilizado esta gran energía de Dios por falta de conocimiento, pero qué bueno que todo esto se esté dando en este tiempo. Me da gusto, me estoy feliz. Yo también estoy en este proceso, amigos. Como les digo, nací espiritualmente ciega, llena de falsas creencias, pero ahora me siento muy feliz. Por eso, amigos, cuando muchas personas, con todo respeto, no juzgo a nadie, dicen, ay, es que tú crees en algo exterior, ¿no? Algo exterior, no sé, en cualquier santo o así. Pero, ¿qué pasa? En Éxodo, Dios se nos dice que eso lo sufrirán tus generaciones. ¿Por qué? Porque Dios quiere que te vuelvas a encontrar a ti, que encuentres el poder en ti, la salvación en ti. La conciencia de salvación está en ti, no en algo externo. Todas estas grandes personas que hicieron milagros y demás, despertaron su conciencia salvadora, su conciencia de la vibración alta. Pero eso solo debe de ser un ejemplo para que nosotros también la despertemos, ¿sí? No para hacer no para depender de ellos, sino para que, wow, yo también puedo hacerlo y tengo que despertarlo. Eso es lo que Dios quiere, que reconozcas quién eres, que lo pongas a Él siempre en primer lugar, a la conciencia de Dios, para que tú no estés en el dolor y sufrimiento y en la opresión de dependencia de alguien más. He venido para que sean libres y dejen el yugo de la esclavitud. Recuerden siempre eso, amigos. Les quiero también platicar una historia de Joseph Murphy, este otro pensador, gran pensador, que nos enseña que una persona fue a visitar a una gitana, y esta gitana le dijo que él iba a fallecer en la próxima luna llena, y él se la creyó tanto, amigos, se la creyó, que empezó a prepararse, hizo su testamento y todo. Pues, ¿qué creen? Llegó el día de la luna llena y él falleció. Automáticamente su sistema se preparó
y falleció. Cuando los médicos le hicieron la autopsia, detectaron que no había nada, no habían sabido por qué había pasado este suceso. Y esto pasa, amigos, porque las creencias, como les digo, son bien importantes. Un mundo de creencias y supersticiones que se ha venido viendo desde tiempos anteriores. Entonces, cuando nosotros le damos la creencia a eso que nos enseñan, que no está alineados al principio de nuestro ser, nosotros, amigos, no podemos evitar sufrir las consecuencias. Entonces, amigos, dejemos a un lado las creencias negativas. Mejor enfoquémonos en creencias positivas, en que voy a tener una vida llena de alegría, de bondad, de felicidad, de prosperidad, de abundancia, soy la mejor, Dios está en mí. Llénate de esas creencias. Entonces, amigos, pues ese es el mensaje que yo quería transmitirles, que despierten el gran poder del yo soy que está en su interior. Cómo regresar al huerto del Edén. Ya Jesús nos dejó el caminito a seguir. Espero, amigos, que podamos todos llegar a ese gran despertar espiritual, pero masivo, gradualmente, y evolucionemos, porque recordemos que se nos dijo: Padre, te he glorificado aquí en la tierra, he cumplido el propósito que me mandaste ser. Ahora glorifícame tú con esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Imagínense, ahí Dios te dice que antes de estar aquí, de ser un cuerpo físico, nosotros ya pertenecíamos a la conciencia divina. Entonces, si de este mundo podemos hacerlo mejor con todas las cualidades despiertas de nuestra mente, imagínense cuando logramos trascender a la conciencia del Padre. Ay, no, va a ser un mundo todavía muchísimo mejor. En Apocalipsis se nos dice: habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese cielo nuevo es tu conciencia divina, es el huerto del Edén. El huerto del Edén es despertar el cuerpo espiritual, ¿sí? Entonces, cuando tú despiertas y alineas tus pensamientos únicamente al bien y a esperar solo lo bueno, eso se tiene que manifestar en tu vida. Aprópiate del principio de Dios, aprópiate antes de que el mundo exterior te quiera venir a añadir cosas y caigas en esos juegos. Cuando despiertas te das cuenta que ya no te prestas para esos juegos. Eres libre. Has conocido la verdad que te hace libre. Ay, no, amigos. Yo me emociono mucho porque la Biblia es un libro maravilloso. Estoy agradecida de todos estos autores que han dado su vida por dejar esta verdad. Sobre todo Jesucristo, este gran pensador, Dios hecho carne. ¡Wow! Entonces me da mucha felicidad y mucha alegría poder compartir con ustedes todo esto. Cuando vemos Éxodo, el segundo libro de la Biblia, amigos, wow, también es un libro maravilloso porque te enseña, cuando tú estás alejado de la conciencia de Dios, cómo todas esas plagas vienen a dominar tu vida una y otra vez porque estás alejado de la conciencia del Padre. Pones tu fe en algo externo, ¿sí? Entonces vienen todas estas plagas. Cuando empezamos a ver la Biblia desde el lado espiritual y metafísico, empezamos a avivar el espíritu, que es lo que Dios quiere con nosotros, ¿sí? Que avivemos el espíritu, porque pues la Biblia tiene dos mensajes, como se los he dicho, uno exterior y uno interior. El interior es el que nos va a ayudar, amigos, estas parábolas de Jesús, todo este conocimiento es puro desarrollo mental que nos va a enseñar a avivar el espíritu y a despertar el trono crístico. Ay, no, amigos, o sea, esa segunda venida de Cristo es aquí, amigos. Entonces, amigos, pues bueno, ahí los dejo con este mensaje. Espero que no se me haya pasado nada. Recordemos cómo funciona el sistema. El sistema funciona a base de creencias, en mantenernos en esa conciencia de supervivencia. 1, 2, trabaja, levántate, 1, 2, 2, no pienses, no, entretente, vuelve a lo mismo, al ciclo, para que tu alma se quede atrapada en esas creencias. Y entonces, si tu alma cree que muere y te quedas atrapado sobre todo en esas creencias, de esas ideas que están alineadas pues al placer sensorial, mueres y vuelves a venir a este mundo físico. Es como si quedas aquí atrapado en este nivel. Atrapado y atrapado. Quién sabe cuántas vidas ya llevamos aquí atrapadas en esas creencias, amigos. Pero recuerden, creencias, atrapados en esas creencias. El sistema sabe cómo funcionan las creencias, saben cómo funciona nuestra mente. Entonces, amigos, bien despiertos con el juicio y el discernimiento, salgan de ese sistema, crean una nueva rutina. Compren libros, los libros de Kimby, los libros de Charles Fillmore, los libros de Neville Goddard,
ay amigos, de Joseph Murphy, todos estos grandes maestros, alíñate a la frecuencia. Nosotros vivimos en frecuencias, ¿sí? Ya para cerrar. Tú estás conectada a la frecuencia de la escasez, ves escasez en tu vida. Vienen personas que te hablan de eso, porque estás conectada en esa sintonía. Pero cuando tú estás conectada en la frecuencia del ser, del principio de Dios, es indiferente todo. Sabes que Dios te alimenta, Dios prospera en tu vida, que Dios te da ideas conforme a esas necesidades que tú tengas para que tú las lleves a manifestación, para que cumplas el propósito divino. Entonces todo llega a ti por añadidura. Ok, pero estás conectada siempre en esa frecuencia. Entonces, amigos, usen su lógica. Dios nos dio también esa lógica, razonamiento, esta parte de nuestro cerebro nos la dio Dios para que la usemos. Entonces, ese es el gran mensaje, amigos. Despertemos todas las cualidades de nuestro ser, agradecer, darnos el tiempo. Hay suficiente tiempo, amigos, suficiente. Yo empecé a levantarme más temprano para que el tiempo se acomode. Entonces, hay tiempo suficiente. Si tú lo quieres, todo es posible. Entonces, crea la mejor realidad aquí. Si estás pasando ahora una dificultad económica, una dificultad de enfermedad, una dificultad inarmoniosa, ve a la meditación. Alíñate al principio del ser. Dios regenera, nuestro cuerpo está preparado para regenerarse, nuestro cuerpo está preparado para no morir. Entonces, aprópiate del principio del ser, expandamos nuestra conciencia para dejar un mundo mejor. Un mundo mejor es esa conciencia elevada donde sea la nueva era de una manifestación, donde todos podamos manifestar espiritualmente. Ay, amigos, miren, yo he tenido muchas manifestaciones en este transcurso de mi vida espirituales y físicas, ¿sí? Me acuerdo una vez, para que vean cómo funciona la energía de Dios. Yo todavía no sabía nada de esto. Yo tenía alrededor, ¿qué serían? Unos 20 años, yo creo que menos. Entonces un día yo veía un programa en ese momento, vean, cuando estaba todavía muy limitada en conocimientos, y yo tenía un sueño de salir en la televisión porque yo veía ese programa y ese programa me encantaba. Yo quería salir ahí, yo quería salir, todos los días veía ese programa. Entonces yo bailaba todos los días porque me gusta mucho bailar. Entonces siempre en esa rutina de adoctrinamiento, de trabajo, luego como quiera siempre me daba el tiempo de hacer algo que me gustaba. Entonces a mí me gusta mucho bailar y me daba el tiempo para bailar. Y cuando yo estaba bailando, pues haciendo lo que me gusta, estaba en esa vibración alta, empezaba a pensar en ese programa y yo me imaginaba que ya estaba ahí. Y así sucesivamente. ¿Y qué creen? Un día, amigos, yo estaba así haciendo ejercicio y así. Y después en el radio se escuchó un anuncio que decían: hoy va a ser un casting para... No me acuerdo, o sea, cómo era la propaganda de esa publicidad. Y pues total que yo fui. ¿Y qué creen? Cuando yo fui ahí, estaba el conductor de la tele donde yo quería salir, y ese conductor me dijo: oye, ¿no quieres participar en este programa? Y yo, sí, claro. Y yo, wow, una cosa me llevó a otra, pero porque yo estaba en esa frecuencia y yo estaba alineada con el amor y con eso que yo deseaba desde una parte de un deseo genuino, ¿no? O sea, entonces... así trabaja Dios. Esas son nuestras manifestaciones espirituales, y así, amigos, les he contado muchas otras. Yo a lo largo de mi vida he hecho manifestaciones materiales, pero sé que estoy en el proceso de hacer creaciones más enfocadas a las espirituales. Hace mucho también yo cuando trabajaba en cierto lugar, yo veía una maestra que siempre llegaba en un carro que a mí me gustaba y decía: ay, ese carro está bien bonito, está bien bonito. Nunca dije, nunca lo voy a tener, es bien importante. Yo dije: ay, qué bonito carro, qué bonito. ¿Qué creen? Bueno, yo me conecté en ese momento, hace tiempo, con esa energía, y de repente llegó alguien que vendía un carro igual que ese que yo quería y me dijo: no, hombre, me lo puedes pagar así en partes, no te preocupes. O sea, dije: wow. Estas son conexiones, manifestaciones que rigen el mundo material por las leyes que rigen el universo, la ley de la atracción. Entonces, amigos, es bien importante que conozcamos cómo funcionan las leyes, ¿sí? Cuando tú quieres algo, eso algo tiene que ser para ti.
Entonces, esa manifestación material llegó a mi vida y se ajustó en el presupuesto que yo tenía, porque yo jamás me limité a decir que no iba a poder y que no lo iba a lograr. Entonces, eso simplemente se dio y yo desconocía todo esto que ahora ha llegado a mi mundo. Entonces, no, hombre, amigos, o sea, yo creo que ustedes también han experimentado esto y quizás se lo atribuyen a una casualidad, pero no, no es casualidad. Son las leyes de Dios, las leyes que rigen el universo. Entonces es bien importante, sí, ir expandiendo nuestra conciencia. Primero empezamos con las manifestaciones pues, materiales y todo eso, pero seguir expandiendo hasta el propósito que es por el que estamos aquí, que es despertar el gran yo soy y la cualidad espiritual, hacer manifestaciones espirituales, no apegarnos a nada, disfrutar de lo que el mundo nos ofrece desde el principio de Dios, tener discernimiento y juicio, pero amigos, no perdernos en ese mundo, no apegarnos a nada. Todo es de todos y todo está al servicio de todos. Las leyes de la prosperidad también son bien importantes. El dinero también es energía. Entonces, amigos, me gustaría también, es que quiero compartirles tantas cosas que a mí me han servido, amigos, porque yo quiero que todos sean felices, que vivan estas experiencias, que salgan desde esas creaciones entumecidas. Siempre estamos creando, siempre, siempre. Pero creamos de acuerdo al conocimiento que vamos teniendo. Pero bueno, amigos, ya se alargó mucho el video. Los quiero mucho, espero que esta información haya quedado muy clara. Recuerden lo que nos dice Juan 1:1. El Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. Sin el Logos nada fue hecho. Logos, pensamiento, palabra, nos enseña la ley que gobierna el universo, el cómo funciona nuestra mente. Bueno, amigos, los quiero mucho, muchísimo. No se vayan de este mundo sin hacer de su vida lo mejor, despertar gradualmente. O si se equivocan y caen en las provocaciones y ya me enojé, la ira, no importa, no te preocupes. Recapacita y di, recalculando y vuelve a intentarlo y usa esa cualidad cada vez más, la cualidad de la inteligencia. La inteligencia es una cualidad de la mente de Dios. Entonces, amigos, si alguno de ustedes se siente rechazado porque cometió errores o dificultades en su pasado, Dios está aquí para recibirte con amor. Deja atrás esos sentimientos de culpa, de vergüenza. Dios lo que quiere es que tú regreses a Él no va a juzgarte. Les voy a dejar por aquí la historia del hijo pródigo. Dios te va a recibir con las manos abiertas. Deja de vibrar en la culpa y regresa a Dios, regresa a la conciencia del Padre. Él está aquí para recibirte, para abrazarte y para decirte: aquí estoy contigo todos los días de tu vida. Ay, amigos, por eso en el Salmo se nos dice: aunque ande por valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me fungirán aliento. Ay, no. Se siente bien bonito conocer a Dios. Te da seguridad, te quita miedos. Ay, no, es una maravilla, es una maravilla. Llegas a la tierra prometida de leche y miel. Wow. Entonces, amigos, hagan de su vida lo mejor, que no les dé vergüenza nada. Dios te dio talentos, usa esas ideas de inspiración que Dios te da. Entonces, son las respuestas que Dios te da siempre. Pues bueno, creo que ya es todo, amigos. Espero que haya podido compartir yo algo en su vida que haga avivar ese espíritu y que sí, alineen sus pensamientos, vuélvanse conscientes de sus pensamientos, aprópiense de la conciencia del bien, del principio que es Dios, y eso va a ser para su vida siempre. Entonces, hagamos de esta vida lo mejor, compartamos lo mejor y seamos inspiración para los demás, para que este mundo cada vez sea mejor. Entonces, bueno, creo que es todo, amigos, creo que es todo. Los quiero mucho, que tengan un bonito fin de semana, amigos. Hasta luego. Bueno, les voy a estar subiendo videitos como quieran. Les quiero subir el audio de la alegoría del huerto del Edén, porque es bien interesante que lo conozcan. Y bueno, creo que eso sería todo, amigos. Los quiero mucho y que tengan un excelente fin de semana. Bye. Aquí les dejo, amigos, una fotito más de cerquita de lo que preparé. Amigos, apropiense siempre el principio de Dios, prosperidad, abundancia, bendiciones, todo. Porque si nos alejamos de la conciencia del Padre, no vamos a poder evitar sufrir las consecuencias de estar alejados de su conciencia.
Y Dios ya nos ha dado todo, Dios nos da en abundancia todo, amigos. Él nos da el camino de regreso al huerto del Edén, a las manifestaciones espirituales y no al sudor de nuestra frente. Entonces, amigos, hagamos de este mundo un mundo mejor. Aquí los dejo. Recuerden cambiar su rutina de hábitos, hábitos de pensamientos agradables, positivos y en frecuencia lo que ustedes desean lograr. Hagan pequeños cambios para que vayan cambiando, pues ahora sí que el destino de su vida. Vayan cambiando los carriles de su vida, vayan haciendo manifestaciones si quieren, primero pequeñas y luego más grandes, más grandes. Y si te conectas siempre con saber que todo viene de Dios, Dios te va a dar más conocimiento y sabiduría y vas a seguir despegándote de este mundo y vas a hacer manifestaciones espirituales enfocadas al principio del ser, de la verdad de tu ser, de tu origen, de tu origen. Les voy a dejar también un video, amigos, de Marcos Cosmos, este ser humano maravilloso que ha demostrado que ya tiene 4 años sin comer. Digo, no es para que nosotros lo hagamos, pero para que vean todo lo que somos capaces de hacer como seres humanos. ¡Wow! Nunca terminamos de conocer todo este cuerpo tan perfecto en todos los sentidos, físico y espiritual, que Dios nos ha dado, amigos. Cuando empezamos a ver el mundo tal como es, cuando nos empezamos a quitar todas estas vendas de los ojos, empezamos a ver el mundo tal como Dios lo creó. Entonces, amigos, eso es lo que yo quiero transmitirles. Les dejo aquí el video de Marcos Cosmos. ¡Wow! Véanlo, está maravilloso, para que les dé una perspectiva más amplia de conciencia. Los quiero mucho, amigos, y bueno, les mando un abrazo con muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño. Hasta luego.